para que se conviertan en agentes activos de cambios en su propio entorno. Así como Jesús vino a dar vista a los ciegos, la comunidad de fe puede promover programas educativos y concientización que aborden tanto los valores, formación en valores, como el desarrollo de habilidades prácticas para la mejora de la comunidad. Esta iniciativa puede crear una visión para el futuro, pero también para el presente, basada en el reino de Dios y la participación activa de todas las personas de la comunidad. Ese sería, digamos, como a grosso modo, profe, digamos, el planteamiento que quiero yo presentar. Excelente. Ujú. Muchísimas gracias. Vea que son dos visiones, ¿verdad? De un mismo texto, pero que también se aplican a dos contextos diferentes en este caso. Bueno, muchas gracias, compañeros. ¿Quién desea continuar? Yo, Eh, profe, Adelante, Carlos, cuéntenos sobre su trabajo hermenéutico. profe, Entonces, bien, yo escogí el texto Marcos 7:24 al 30 sobre la mujer sirofenicia, porque me pareció una historia muy interesante en la cual una persona que no era judía se acerca a un judío sabiendo de que en ese tiempo, pues no, los judíos rechazaban fuertemente a los que no eran judíos, ¿no? No, ellos no aceptaban a nadie que no lo sean, pero por ese motivo veo que la mujer sirofenicia me parece una historia muy interesante. Muy aparte de que esta mujer eh, se arriesga a todo, a hacer todo lo posible, no por ella, sino por otra persona que es su hija. Entonces vemos ahí como que también algo familiarizado, pues no con la familia, no con el contorno cultural y todas estas cositas que me pareció muy bueno, ¿no? Pero bueno, vayamos a las preguntas que usted dejó, profe, en la A. Dice, ¿cómo compara el contexto del pasaje con el contexto de su comunidad de fe? Bien, el contexto de la mujer sirofenicia se trata acerca del problema que tuvo Jesús, ¿no? Con la pureza de las leyes alimenticias en ese tiempo, ¿no? Y que yo lo comparo por estos tiempos a esta situación de que en muchas iglesias en la actualidad piensan que por lo que están muchos tiempos congregándose, mayormente las personas ya más antiguas, piensan de que ellos saben todo y tienen toda la verdad por los años que tienen dentro de la iglesia. Y muchas veces podemos ver de que más los antiguos son los que más viven por tradiciones que por las cosas del Señor en la actualidad, ¿no? Por ejemplo, cuando nosotros eh, en la actualidad, por ejemplo, ahora vemos que los antiguos, cristianos antiguos, ¿no? Estoy hablando de personas de 40, 50, 60 años, se asombran cuando ven a un joven o a un muchacho o una persona de 30, de 25 entrar a la iglesia y si es mayormente mujer, se sorprende cuando entra con pantalón o cuando entra con aretes porque dicen que no es lo correcto. ¿Sí? Y entonces yo lo comparo esa parte del contexto que están peleando por una cosa y en este tiempo también peleamos por algo de que los antiguos dicen de que no está bien y de que las mujeres deben usar sus faldas largas y que no deben pintarse, que no deben usar aretes y cosas por esas, ¿no? Y entonces, pero sin embargo vemos que también personas con faldas largas, personas con aretes y personas conservadoras también pecan, no se diferencian mucho de una persona que usa pantalón, no se diferencian mucho de una persona que usa aretes, ¿no? También pecan. De la misma forma, ¿no? En los varones también, ¿no? Veo también, yo lo comparo porque muchos de las personas ya maduras, ¿no? Usan su terno, piensan de que los que van con camisa o con polo a las congregaciones, ya para ellos no está bien eso. Entonces, yo la letra A, yo lo comparo, ¿no? En el contexto de este pasaje con el contexto de mi comunidad de esa forma, de que ellos lamentablemente viven por doctrina y no por fe, ¿no? Porque están mirando más al hombre que a Jesús, ¿no? En la letra E
donde dice qué pautas le sugiere este texto para la acción pastoral. Bien, yo veo ahí que en la acción pastoral es como esta mujer que, que acabo de decir, ¿no? Siendo pagana, creyó en Jesús solo porque oyó hablar de él, ¿no? Solo porque oyó hablar de él. Esto a mí, la misión pastoral me enseña de que la paciencia es muy importante para nosotros los que estamos delante de un pueblo, porque si no hay paciencia, no, si esa mujer acá a mí me muestra mucha paciencia. Ella estuvo esperando que Jesús llegara. Ella sabía de repente, la historia no lo dice, pero ella estuvo atenta a que él llegara por ahí. Cuando lo vio, ni bien lo encontró, lo vio y se acercó, ¿no? Entonces, y aún así que fue rechazada gruesamente, ella insistió, ¿no? Tuvo una gran paciencia y logró su objetivo con la paciencia, ¿no? Otra pauta que yo veo para la acción pastoral, ¿no? Sobre el texto que yo escogí es la seguridad que tiene, ¿no? La mujer sirofenicia, que tuvo ahí en ese tiempo, de que estaba segura de que Jesús podía sanar a su hija. Eso para mí es muy importante, tener la seguridad que Jesús todo lo puede, tener la seguridad de que Jesús lo va a hacer. O sea, no podemos, si yo quiero estar pastoreando en un lugar, yo no puedo ir dudando de la palabra del Señor. No puedo ir dudando, decirle a una persona, eh, de repente Dios te puede ayudar. Yo tengo que decirle que sí te va a ayudar, como esta mujer estaba segura. Y, y yo siempre admiro a esta mujer aquí porque ella no lo era. O sea, ella no tenía por qué estar segura de esto, pero sin embargo, estaba segura de lo que Jesús iba a hacer, ¿no? Después también veo algo muy importante en la letra F. Dice, ¿cuál es el mensaje central del texto para nosotros? Para nosotros hoy. Mm, Bien, yo veo que este mensaje central es que todo está en la mano de Jesús. Nuestro objetivo es estar en Jesús. En esta ocasión vemos en el texto que yo cogí que esta mujer no muestra, nos muestra la enfermedad que tenía su hija y que quería ser sanada. Y lo puso en la mano de Jesús. No lo dice la historia, pero sabemos que era griega, sabemos que es sirofenicia y que los griegos tenían sus dioses. Pero ella habrá ido a un dios, al otro dios, ¿qué será? ¿Cuántos dioses? Pero ella se enfocó ya en Jesús, lo puso en la mano de Jesús. Ya no confiaba en sus dioses, sino en Jesús. Entonces, para mí eso es muy importante también, ¿no? Poner todas las cosas en la mano de Jesús. En eso yo trabajé, profesor, Ujú. sobre el trabajo de la mujer sirofenicia. Es un texto que se las trae, ¿verdad? Porque entonces también uno se pregunta por qué Jesús le dijo eso, le contestó eso, deja que primero, ¿verdad? Ujú. Se hacen los que... Pero a lo mejor tuvo un sentido retórico como para también dar a entender que su misión era para todos y para todas, Sí, no solo para el pueblo ahí congregado. Sí, ahí hay que bregar un poquito con eso, con esa respuesta de Jesús también. ¿Ok? sí, pues. Bueno, muchísimas gracias. ¿Quién quiere continuar? Profe, ¿puedo continuar? Sí, adelante. Súper buenas tardes, compañeras, compañeras. Bueno, sí, en el caso mío, el análisis, bueno, la propuesta para la predicación está sobre el texto de Lucas 5 del 1 al 11, que es justamente el pasaje que habla acerca de la pesca milagrosa, ¿no? Y para esta parte del trabajo hermenéutico, igual nos respondiendo un poco a los incisos que había propuesto el profe,
en el primero, que es el tema de la comparación del contexto con el pasaje, ¿no? Yo veo que, bueno, en ambos textos visibilizo dos elementos, ¿no? El primero, bueno, dos necesidades en realidad. La primera en el sentido de que hay una necesidad de esperanza, ¿no? Como que los pescadores han perdido la esperanza de pescar, ¿no? Y se lo expresan abiertamente a Jesús, ¿no? Cuando Él les dice, pero tiren las redes, ¿no? Y ellos dicen, hemos estado toda la noche y realmente no hemos pescado nada o muy poco, ¿no? Entonces ellos están cansados, ¿no? Y casi sin esperanza, ¿no? Y el otro es el tema de la liberación, ¿no? Que hay también una necesidad de liberación, no solamente por parte de los pescadores, sino también por parte de la comunidad, o mejor dicho, de la multitud que al principio del pasaje seguía a Jesús, ¿no? Entonces, en ese sentido, una de las primeras cosas que yo identifico ahí de semejanza es eso, ¿no? O sea, no es, mi comunidad de fe, ¿no? O sea, la comunidad de fe siente esa necesidad, ¿no? Muchas veces por los diferentes contextos de donde provienen las personas que integran la comunidad de fe, no sabemos muchas veces los trasfondos que existen en estas personas, ¿no? Que pueden ser trasfondos de necesidad, trasfondos de cansancio, quizás trasfondos de desgaste, trasfondos de una necesidad de encontrar una salida a sus problemas, de encontrar una suerte de liberación también, pero no solamente una liberación espiritual, sino realmente una liberación integral. Entonces, ahí yo veo que, como les decía, ¿no? Debido a los contextos, se asemeja mucho, ¿no? Las realidades en las que nuestras comunidades, por ejemplo, se encuentran muchas veces, ¿no? Y personas específicas, ¿no? En situaciones muy particulares de necesidad, ¿no? Y puede ser justamente una necesidad, por ejemplo, económica, ¿no? De poder llevar el pan a los suyos, y que es lo mismo que ocurría con los pescadores, ¿no? Por eso también ellos estaban ahí eche y eche las redes toda la noche, ¿no? Porque seguramente ellos, como muchas personas en nuestra América Latina, vivían al día de lo que pescaban, seguramente lo vendían y una parte iba para sus familias de aquello que pescaban y la otra parte seguramente los vendían, ¿no? Entonces, ante esta carencia de peces, ellos se encuentran, ¿no? En una situación bastante compleja. En ese sentido, uno. Y la otra parte es que ahí veo que Jesús va a poner, como en muchos pasajes del Evangelio, sus ojos en personas que son marginadas de la sociedad, ¿no? Personas que no son aquellas que están en posiciones privilegiadas, y tampoco personas que son, como lo denominaríamos, letradas, ¿no? Personas que tienen grandes estudios, etcétera, etcétera, sino son simples, como diríamos, pescadores que eso, ¿no? O sea, van luchando día a día por buscar su supervivencia, ¿no? Y el sustento económico para sus familias, ¿no? Y es en este contexto que también hay otro elemento interesante que pasa también en nuestras comunidades, es que a pesar de todas las historias que tenemos como personas, ¿no? Miembros de una determinada comunidad de fe, también hay de por medio, justamente entre nuestra vida particular, ¿no? Nuestra vida familiar o nuestra vida laboral y demás, nuestras luchas personales o nuestras luchas familiares, está también nuestra vida de fe, justamente, ¿no? Entonces, y eso es algo que me parece bien interesante porque hay este reconocimiento por parte de Simón y luego del resto de los pescadores de mirar a este Jesús como realmente un maestro, ¿no? Entonces hay un reconocimiento posterior. ¿Y qué es lo que pasa muchas veces en nuestras comunidades, ¿no? Que a pesar de todo el cansancio, el agotamiento, de todo el caminar, de todo, todavía tenemos esa fuerza para seguir reconociendo a este Cristo como nuestro Señor, como nuestro Maestro, ¿no? Y también esta propuesta que da Cristo, ¿no? Y creo que es continua, ¿no? Este llamado que nos hace, ¿no?
si bien estar conscientes de que muchas veces podemos caer en la desesperanza, él se muestra, ¿no?, como una figura que busca o invita a recuperar esta esperanza, no solo en mejores días, sino también para poder ser testigos y vehículos de la liberación de muchas otras personas, ¿no? Entonces, a través de nosotros es que él se muestra como ese hacedor, ¿no?, o promotor de liberación. Después teníamos, no recuerdo cuál era, profe, la E. Sí. Sí, ok. Las pautas que sugiere, yo veo, he identificado dos pautas para la acción pastoral. La primera es que este texto sugiere que la acción pastoral debe centrarse en servir a las demás personas, trabajar por la justicia social y responder al llamado de Dios incluso cuando atravesamos dificultades, ¿no? Entonces, hay un fuerte compromiso ahí, ¿no? Porque lo que hace Jesús en ese momento para llamar a los pescadores no solamente es el milagro, sino hay que mirar lo que pasa detrás del milagro, ¿no? Y es justamente esta especie de liberación integral que Jesús promueve, ¿no? Porque no solamente se ocupa de la parte espiritual de estos pescadores, sino se ocupa fuertemente de la parte económica, de la parte ¿no?, que hace a sus vidas mismas, ¿no? Entonces, primero, ese Jesús, y es algo que me parece muy interesante, se asegura de que ellos tengan para comer, ¿no? Eso es lo que me parece más interesante, ¿no? Se asegura que ellos tengan para comer y después de que se ha asegurado y de que ellos tienen segura la pesca en abundancia, es que hace recién el llamado, ¿no? Recién procede al llamado. No es al inverso, sino no es él primero llama y luego los convence con el milagro, ¿no? Sino es al revés, ¿no? Primero hace el milagro y después recién procede al llamado. Entonces, creo que es esa propuesta que tiene Cristo, ¿no? A trabajar de manera integral, ¿no? A ver las necesidades primero de las personas para buscar, ¿no? Eh, ayudar en estas necesidades y después hacer este llamado. Y la segunda es que, bueno, en las realidades que nos interpelan y nos llaman a la acción urgente, es necesario recapacitar sobre este llamado de Dios para nuestras vidas y convertirnos en actrices y actores que propicien la construcción de la comunidad de Dios por medio de acciones concretas, ¿no? Que apunten siempre a la integralidad del ser humano y a la creación divina. Esa es la E. Y la F, que es el mensaje central que tiene el texto, desde mi mirada es justamente el que había mencionado hace un momento, ¿no? El mensaje central es que este Dios a través de Jesús, a través de Cristo, interviene en las vidas de las personas de forma integral, ¿no? Siempre hay una búsqueda de liberación y de restauración de manera integral, no solo en este episodio, sino en muchos de los otros que vamos a ver con ciegos, con leprosos, con paralíticos. Entonces, siempre hay una búsqueda de lo integral, de la integralidad, de la restauración integral de la persona, del ser humano, y obviamente que estamos llamados a seguir a Jesús por medio del servicio a las demás personas, ¿no? Entonces el mensaje para mí es la integralidad con la que interviene Jesús y el servicio al cual nosotros estamos llamados, pero en este mismo sentido de integralidad, ¿no? Y que a veces solamente nos quedamos en el llamado y en la parte espiritual bonita, en el milagro, pero nos olvidamos de esta integralidad. Eso sería, profe. Muchísimas gracias, muy interesante. Muy bonito este texto también. Gracias por compartir tus puentes hermenéuticos. Vamos a ver, ¿quién más quiere seguir compartiendo? Yo, profe, buenas noches. César. ¿Qué pasó? Adelante, Buenas César. noches, Buenas compañeros, noches. compañeros. Siempre nos dicen qué texto bíblico es el que están trabajando, porque como son tantos, cuesta acordarse. El texto bíblico que estoy trabajando o que he trabajado, o que estoy en este proceso, Marcos, capítulo 12, del versículo 13 al 17.
es el pago al impuesto, cuando a Jesús lo preguntan si era lícito pagar impuestos a César o no. El primer, la primera pregunta es cómo compara el contexto del pasaje y el contexto de su comunidad de fe. Lo voy a leer, he escrito, y algunas cosas voy a explicarlos, si es que si hay tiempo. La comunidad de fe a la que pertenezco es una comunidad culturalmente muy diversa, porque procedemos de diferentes países latinoamericanos que emigramos hacia Estados Unidos por diferentes razones o circunstancias. Nuestro pueblo inmigrante trabaja muy duro todos los días, a toda hora, trabajos como la construcción, mantenimiento, limpieza, meseros, meseras, cocineros, y puede enumerar un sinfín de oficios más, que muchas veces estos trabajos los mismos estadounidenses no quieren hacerlo porque lo consideran trabajos de segunda categoría. Por el contrario, nuestra comunidad, estos trabajos no son vistos de baja categoría, sino son vistos como una oportunidad para que puedan salir de la pobreza que los arrimó de venir a este país. Porque estos trabajos son dignos para ellos, porque les trae el sustento cotidiano para los suyos y para sus familias que se encuentran en sus países de origen. Económicamente están mucho mejor que cuando estaban en sus países de orígenes. Pero esa prosperidad económica, entre paréntesis, tiene un costo muy alto que tiene que pagar, como la explotación laboral, opresión laboral y discriminación en los centros de labores. Diseminando un poco estos anunciados, podemos observar algunos casos como son los robos de salarios, las bajas remuneraciones, discriminación de raza, etnia, idioma y género. También los accidentes laborales que no son reportados por miedo a perder el trabajo o por miedo a una represalia. También existen trabajos en el ambiente, el lugar de trabajo, trabaja en malas condiciones, y muchas veces estos conducen a la muerte, como hay muchos casos de nuestra comunidad hispana latina que ha tenido accidentes que las ha llevado a la muerte. En otras palabras, sus derechos como seres humanos están siendo opacados. Para la comunidad latina, el significado de vivir una vida digna y justa como seres humanos, donde se les respete y valore la integridad está muy lejos de lograrlo. La estructura misma de este país, de ser capitalista, nos atrapa con su poder económico para depender y ser atrapados en las redes del consumismo, con la premisa que lo podemos lograr todo y fácil. Por eso, cuando analizamos el Evangelio según San Marcos, capítulo 12, versículo 3 al 17, la podemos comparar con nuestra realidad actual. Por ejemplo, los derechos humanos de la población judía de clase baja, media y pobre la pasaban muy mal, porque era una carga muy pesada al momento de pagar los impuestos que eran de obligación por parte del emperador por ser un pueblo esclavizados. También aquellos impuestos estaban sobrevalorados, incrementados, y este incremento estaban destinados al enriquecimiento ilícito de los líderes
religiosos como los fariseos y los herodianos. Esto es un poquito comparar el contexto Sí, del texto bíblico con nuestra población, con nuestra comunidad hispana. muy interesante. La otra pregunta es, ¿qué pautas le sugiere este texto para la acción pastoral? La acción pastoral se ve reflejada en el acompañamiento pastoral, no solamente como la acción del pastor o la pastora, sino como la acción de la iglesia capacitada para tal fin. Mora 2010. Para lograr este fin debemos estudiar la vida de Jesús, que su misión fue el compromiso con los pobres, trayendo de libertad y esperanza a los pueblos que vivían en esclavitud. De igual manera, hoy en día, sus seguidores y seguidoras deben tener un compromiso que nos lleve a una praxis solidaria y liberadora, en especial con los pobres que sufren. Dice Mora también que la iglesia está llamada a cumplir esta acción. Entonces, tenemos una acción individual y una acción pastoral comunitaria. ¿Por qué individual? Porque cada uno y una de nosotros podemos marcar la diferencia denunciando acciones que van en contra de los derechos humanos, derechos que están siendo violentados, que sus voces están siendo calladas o callados, que nuestra acción pastoral debe llevarlos a ser la voz profética de los más pobres que están siendo explotados, oprimidos y discriminados. ¿Por qué comunitaria? ¿Por qué la acción comunitaria o una acción colectiva? La iglesia como comunidad de fe que sirve en y para la comunidad está llamada a tomar acciones conjuntas con otras organizaciones que trabajan y sirven para la comunidad hispana. Por ejemplo, la conferencia Baltimore-Washington de la Iglesia Metodista tiene un ministerio de inmigración que abogan por leyes severas que dañan a la comunidad inmigrante y en cada cierto tiempo conversan con líderes políticos del Congreso de este país. También hay una organización que se llama Unión de Trabajadores que se dedica a organizar a trabajadores de la construcción para que formen sindicatos y abogar por sus derechos laborales. Entonces, la iglesia tiene un trabajo conjunto con estas organizaciones. Otra organización es Casa Maryland, aboga para que no se derogue la ley de los beneficiarios del TPS. Y así hay otras organizaciones que la iglesia trabaja conjuntamente con ellos. La acción de la iglesia va más allá de sus cuatro paredes, una acción pastoral que acompaña, que guía, una acción pastoral colectivo que está en defensa de las comunidades más vulnerables. La siguiente pregunta, ¿cuál es el mensaje central del texto para nosotros hoy? El mensaje central de nuestro texto de Marcos capítulo 12, 3 al 17, radica, tiene su tema central es, para mi análisis que he hecho, denle pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. ¿Qué significa esta primera parte? Denle pues a César lo que es de César. Jesús pide que le muestren una moneda y la presentaron un denario. Era una moneda romana que pertenecía al emperador y como tal era del imperio y tenía que ser devuelta con el pago de impuestos. Jesús no da una respuesta de aprobación de pagar o no pagar impuestos. Aunque estoy seguro que su primera audiencia estaba con las ansias de escuchar de parte de Jesús que no se debía pagar impuestos. Los judíos, como pueblos esclavizados, tenían la obligación de pagar impuestos. Eso era su deber y obligación. En segundo lugar,
a Dios lo que es de Dios, creo que esta frase estaba más dirigida a los fariseos y herodianos, que eran los guías espirituales y guías políticos que tenían que implantar la paz y la igualdad en la sociedad, pero no estaban cumpliendo su responsabilidad de guiar al pueblo hacia Dios y vivir en una sociedad más justa, solidaria y equitativa. Espiritualmente, los fariseos estaban lejos de la adoración y el servicio hacia Dios. Por ejemplo, eran los llamados en el cuidado de las viudas y los pobres, los niños y las niñas, los enfermos y las enfermas, los desahuciados, los parias de la sociedad y por último, encargados del cuidado del templo. Pero no lo estaban haciendo. Por el contrario, los herodianos y los fariseos robaban los impuestos sobrecargado, enriqueciéndose ilícitamente. Jesús, como maestro y guía del pueblo, quiere revelar las verdaderas intenciones de sus aduladores, de los que quieren tenderle una trampa, de los cazadores que se habían convertido en cómplices de un sistema que oprimía, esclavizaba y que violentaba los derechos de la vida del pueblo judío. El pagar o no pagar impuestos quedaba en segundo plano. Lo que le interesaba a Jesús era que los fariseos y herodianos debían cumplir su papel de defender el derecho a la vida integral de la comunidad judía, en especial con los más pobres y vulnerados de la sociedad. He querido plantear algunas preguntas de confrontación, de autoanálisis, de autocrítica para nuestra comunidad, y que son: ¿qué líderes y guías somos de nuestra comunidad de fe? ¿Somos la voz profética que denuncia los atropellos de los derechos humanos de las personas? ¿Acaso somos parte del sistema que explota, oprime y discrimina a las personas? El valor de la vida le interesa a Jesús. Y como seguidoras y seguidores de Jesús, debemos también importarnos la vida desde el más pequeño hasta el más anciano. Jesús nos llama a ser humanos para sensibilizarnos y hacer un compromiso con Jesús, el autor de la vida y no de la muerte. Eso Bueno, serían las tres preguntas. excelente, muy bien. Muchísimas gracias. Es un texto bastante bonito también y y controversial, ¿verdad? Por las trampas que le querían poner a Jesús, ¿verdad? Estos herodianos y fariseos enviaron gente ahí a ponerle esas trampas. Y uno se queda admirado de la inteligencia emocional con la que contesta Jesús a esas trampas. Y me llama mucho la atención lo de los imperios también, ¿verdad? Un pueblo viviendo bajo un imperio y un pueblo viviendo también bajo un imperio y dentro de un imperio. Mm. Son cuestiones muy interesantes a tomar en cuenta allí. Muchísimas gracias, César. Sí, listo. ¿Quién más quiere continuar? Yo voy a continuar, se me va a apagar la compu, la Ah, energía, bueno, tengo problemas. continúe usted entonces. Charo. Sí, gracias, profesor. Buenas noches, compañeros. Bueno, mi trabajo consiste en que vengo trabajando de Primera de Samuel 2, 1 al 8, que habla de la oración de Ana. Bueno, respondiendo a las 3 preguntas, ¿verdad?
que el Sí, profesor nos ha dado. La letra A dice cómo compara el contexto del pasaje con el contexto de su comunidad de fe. Aquí, pues, en este texto de Primera de Samuel, nos habla acerca de la oración de Ana y la fe ferviente de Ana. Ana nos enseña en la sociedad de hoy ser perseverantes, que cualesquiera que sean las dificultades que hemos tenido en el pasado, Dios no nos abandona y tenemos la posibilidad de poder quedarnos con Él. Esta mujer viuda y profeta es la imagen de la fidelidad en muchas personas que deberíamos de imitar sus ejemplos y tener esa paciencia y su gran fe, conocimiento del evangelio y amor por Dios. Ana nos enseña también que el Señor está complacido cuando expresamos gratitud por nuestras oraciones. Creo que es muy importante a que nosotros seamos agradecidos con el Señor cuando nos da una respuesta a nuestras peticiones, así como Ana, porque aquí nos invita a reflexionar y Ana es como un ejemplo en donde nos habla sobre su fe y a través de su fe pudo obtener esta respuesta. La otra pregunta es acerca de qué pautas le sugiere este texto para la acción pastoral. Como pauta para la acción pastoral, el texto de Samuel sugiere que ser un hombre o una mujer de oración de fe como Ana puede lograr mucho en nuestro caminar con Dios como siervo de Dios, trayendo almas perdidas para Cristo. Otra de las acciones que hizo Ana fue renunciar a lo que más quería, que era su hijo, pidiéndole a Dios, pudo concederle a su hijo, pero aún así, pues le presentó como holocausto al Señor para que sirviera en la casa de Dios. Muchos pastores hoy en día empiezan rescatando almas afuera y se descuidan de las ovejas que tienen dentro de su casa. Lo más sensato sería empezar conquistando almas desde dentro de su hogar, sus hijos, su familia, como el ejemplo de Ana con su hijo. Y otro de los puntos que estuve analizando también, viendo también, estudiando, trabajar haciendo inclusión a mujeres y hombres que se sienten que la historia de su vida está lleno de fracasos, de menosprecio, de injusticia, así como Ana, de muchas situaciones que no pueden controlar ni cambiar y su corazón, al igual que el de Ana, se llena de amargura, se sienten excluidas de la sociedad, hasta de su propia familia, que Ana eso era lo que ella experimentaba, pero aún en este caso, pues Ana no fue avergonzada, sino que fue elegida por Dios en donde le dio su respuesta conforme a la oración que hizo y la fe ferviente que tenía y todo lo que venía pasando, pues Dios le concedió a su hijo. El otro es, ¿cuál es el mensaje central del texto para nosotros hoy? Ana, una mujer fiel que experimentó adversidad y que por medio de su oración logró dar un giro total en su vida, obteniendo la respuesta que deseaba por muchos años. Pudo cambiar su triste historia que a muchas personas hoy en día le ha motivado a imitar su fe y la perseverancia. Podemos aprender de su ejemplo que nos ayude cuando enfrentamos adversidades, aunque estemos pasando por situaciones difíciles y lleguemos en momentos de pensar que Dios ya no está cerca de nosotros o dudemos de la fidelidad de Dios, Él siempre contesta las oraciones a su tiempo, así como Ana le concedió a su hijo por medio de la oración. Bueno, profesor, ese es mi trabajo que todavía voy analizando y trabajando. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias, Sharon, por compartirnos los puentes hermenéuticos que estás haciendo. No sé si Fátima está por allí, ¿verdad? Sí, Fátima, profesor, acá estoy. Fátima, ¿usted quisiera continuar? Sí, sí, claro. Bueno, Igual ahí se la envié, profesor, por WhatsApp, por cualquier cosa, ¿verdad? ajá, Bueno, yo estoy trabajando con la hermenéutica de Lucas 19
del 28 al 44. Y la primera pregunta dice, ¿cómo compara el texto del pasaje con el contexto de su comunidad de fe? Entonces, en este caso, ¿verdad? Lo primero que debemos analizar en la búsqueda de la liberación de la opresión, bueno, yo puse como ejemplo en mi comunidad de la Carpio y en nuestra comunidad de fe, principalmente bueno, que es un lugarcito que se llama La Carpio y que queda en San José, ¿verdad? Es un lugar de San José también, o parte de San José. Ujú. Y ahí se ve la lucha diaria de las personas por vivir el día a día. La pobreza es una de las mayores ataduras en este lugar a la que la gente se tiene que enfrentar día a día. El pobre es considerado siempre como el que no tiene, como la persona marginada. No se advierte que el pobre es un oprimido, víctima de su pobreza, de los otros. No se valora lo que él tiene como fuerza o como lo que obtiene por su esfuerzo. También la capacidad de conciencia de sus derechos, de organización y de transformación de su situación. Ahora dice, ¿cómo compara el contexto? Esta es otra respuesta también que quise dar, ¿verdad? Que es como los fariseos también en el relato de la entrada de Jesús, de Jesús a Jerusalén, las religiones usualmente con la excusa de defender la dignidad y los derechos, niegan la dignidad y derechos de los seres humanos. Así los seguidores son considerados pecadores que deben arrepentirse. Ponen leyes encima de la liberación y de la obediencia más allá de la conciencia. En la otra pregunta, que es la ¿verdad? Nos dice, bueno, es que ahí puse ave, era ave y puse dos. Bueno, aquí está la E. ¿Qué pauta le sugiere este texto para la acción pastoral? Como bien lo relata la hermenéutica de la teología de la liberación, convierte el problema teórico en un problema pastoral. La necesidad de liberación por parte del pueblo es un problema que se debe resolver dentro de la comunidad. ¿Cómo actúa ante las injusticias que se cometen? ¿Y cómo acompañamos solidariamente a nuestra comunidad? Estos aspectos son necesarios a la hora de entender el texto. Sobre todo, busca la solidaridad entre todos y todas. Ahora la última pregunta, que es la F, dice, ¿cuál es el mensaje central del texto para nosotros hoy, verdad? Hoy en día. Y bueno, pude encontrar en el texto que nos llama a liberarnos de nuestras ataduras y por lo tanto buscar la liberación. Esto nos exige ser consecuentes con la instauración del reino. Se trata de no ser como aquellos que ignoran a Jesús, tal y como el relato. Muchos lo violentaron, pero luego son los mismos que gritan, bueno, perdón, es que muchos los violentaron, puse acá, ¿verdad? Pero muchos de ellos son los mismos que también están dando, ¿verdad? Que lo maten. Entonces, el reino de Dios involucra que nos comprometamos a Él y sobre todo alzar la voz cuando hay injusticia. Jesús muere por defender sus ideales y sobre todo creer que un mejor futuro es posible si todos y todas trabajamos por ello. Y esa es mis preguntas que Muchísimas respondí. gracias. Muy interesante. Bueno, Tú profesor. trabajaste con la entrada de Jesús a Jerusalén, ¿verdad? Sí,
Sí, correcto. Exactamente, la de Lucas 19. Sí. Muchísimas gracias. Tenemos también a Morning por ahí. Morning. Bueno, si no, también tenemos a Pablo Hidalgo. Ahí está Morning. Sí, profe, te escucho. Sí, adelante, Yo te mandé cuéntenos. un mensaje por asuntos de trabajo, no pude avanzar. Ah, bueno, ok, tranquilo. Entonces, Pablo Hidalgo, estimado Pablo Hidalgo. Vamos a ver, darle un tiempito a Pablo. A ver si nos oye. Bueno, no está Pablo ahí, ¿verdad? Parece. Bueno, les aprovecho para recordarles que ya está abierta esta sesión, ¿verdad? Ya ustedes la vieron. Y en esta sesión, la tarea o el trabajo, bueno, hay una lectura para que la revisen, eso sí. No tienen que hacer nada con la lectura, solo revisarla, y especialmente unas recomendaciones en una página que les señalo. Y el trabajo consiste en hacer el bosquejo de su sermón. ¿Qué es un bosquejo? Son temas y subtemas. Y aunque usted vaya a escribir en su sermón todo, siempre es bueno tener un bosquejo porque luego le va a facilitar, ¿verdad? Entonces, ahí hay una guía de cómo hacer el bosquejo y nada más es de seguirla. Vean, noten que yo los he traído paso a paso, ¿verdad? Por supuesto que ya cuando a ustedes les toque hacer otra predicación, seguramente van a ir un poco más rápido que lo que hemos estado trabajando, pero los he traído paso a paso por cada una de las partes. Ahora lo que toca, después de haber hecho el exégesis y la hermenéutica, es hacer el bosquejo. Y recordemos que no vamos al púlpito con toda esa carpintería, sino que esa carpintería la hacemos, pero escogemos, ¿verdad? Y además ustedes tienen un gran desafío, que es dar una predicación en 10 minutos. Por eso vamos a escuchar a 7 de ustedes primero y 7 después, porque me di cuenta que si no nos íbamos a volver este, locos escuchándolos a todos en una misma sesión, ¿verdad? Por eso reestructuré de nuevo. Entonces ya los que les toca Profe, la perdón, próxima. no se ponga, es que yo aquí en el bus, ya no estoy bajando. Ah, está bien, tranquilo. Ya Pablo nos dice que se está bajando del autobús, entonces démosle un tiempito. A los que les toca predicar, ya saben quiénes son, los del grupo 1. Entonces, igual hacen la tarea de hacer el bosqueo. Joaquín, Joaquín se fue, iba a hablar Perdón, de perdón, su... perdón. Ah, no, ahí está. Tengo una consulta, porque Sí, la idea es que, y no en la evaluación, pero sí al momento de estar mirando las predicaciones de los compañeros, va a estar usted que va a ser, que va a evaluar en definitiva, y va a haber otro compañero que también va a tener que señalar cosas, ¿no? evaluar, Evaluar también. de acuerdo a unos criterios, poner una nota. Yo Ahí están les, los criterios los va a mandar después. sí, yo se los voy a Ah, pasar. está Sí. perfecto. Entonces, ustedes van a hacer, cada uno va a ser evaluado por un compañero, Mm. pero vale un 15%.
un 5%, mientras que mi evaluación vale más, porque yo he estado en todo el proceso de cada uno. Y cada uno de ustedes va a evaluar a un compañero también, de acuerdo a unos criterios que yo les voy a mandar por el WhatsApp. Bien. ¿Sí? Sí, estoy siendo un poquito creativo por este medio, ¿verdad? Por este medio, ustedes van a tener que imaginarse que están frente a un auditorio, frente a una comunidad y en un púlpito, para hacer su predicación. ¿Cómo se sienten? ¿Se sienten ya con el tema bien dominado? Tanto que lo hemos estudiado, ¿verdad? Cada pasaje bíblico. Lo importante es que ustedes lo vienen estudiando hace tiempo, ¿sí? Entonces, no, tranquilos, tienen que hacer lo mejor que se pueda y listo. No todo lo que estudiaron en la exégesis y en la hermenéutica va a entrar en esa entrega, ¿verdad? De hecho, uno podría preparar hasta 2 o 3 sermones de un mismo texto, ¿sí? Juan Wesley preparó más de 300 sermones sobre Juan 3:16. Así es que imagínense. ¿Por qué? Porque los contextos cambian. Entonces, bueno, vamos a ver si Pablo no se ha conectado todavía. Y es que él quería estar, por eso, o sea, Pablo es asincrónico, pero él quería compartir hoy. Bueno, tal vez hagamos, mientras le damos un tiempito, hagamos un comentario así, cada uno, cómo se ha sentido en todo este proceso exegético y hermenéutico. ¿Qué ha sentido? Hablemos de sentimientos. Sí, profe. Bueno, quería hacer una pregunta, profe, y bueno, y también responder a esa inquietud que usted propone, profe. Bueno, en un primer momento, ¿cómo me he sentido, digamos, ha sido una experiencia interesante desde la perspectiva de la estructura misma de la exégesis? En algún otro curso había tenido que hacer una exégesis con el método inductivo, pero este método, profe, que usted nos propuso para este curso, me pareció muy interesante, bastante dinámico. Igualmente, el método de la hermenéutica. Entonces ha sido, digamos, una experiencia muy interesante, muy reconfortante, y creo que me ha traído muchas lecciones, muchos aprendizajes en este proceso, y creo que el mayor de todos es, eh, digamos, tomar en serio la acción de la predicación, no tomarla a la ligera. Creo que es una responsabilidad inmensa en esta labor, y en lo que sea posible, sobre todo en los ámbitos eclesiales, si uno puede aportar, si uno puede tal vez ser, digamos, no crítico, sino un crítico de pronto de otros y de otras que no generan estos espacios exegéticos y hermenéuticos para poder preparar una predicación de manera, vamos a decirlo así, correcta, si se puede utilizar el término entre comillas. Eh, este, bueno, digamos, tener ese sentido crítico y poder aportar en esos espacios. Y la pregunta sería, profe, la siguiente. Digamos, todo el aparataje, si se puede utilizar el término, todo el aparataje exegético hermenéutico
en definitiva, ese es fundamental. De ello no hay, digamos, duda, y creo que no nos puede caber dudas de que este aparataje es fundamental no solamente en la construcción de las predicaciones, sino también en la misma reflexión teológica que nosotros estamos llamados en nuestro quehacer teológico a poder construir desde el Evangelio, de los Evangelios, desde la fuente bíblica, hablando de manera general. Pero entonces la pregunta sería, profe, la siguiente: ¿cómo estructurar, digamos, una predicación cuando, por ejemplo, hay mucho trabajo pastoral? Quizás de pronto en algún momento lo he tenido, tal vez algunos de los compañeros o compañeras han experimentado esto. Entonces, ¿cómo poder tener, digamos, una mini estructura, digámoslo así, una mini estructura, un mini método exegético hermenéutico que me permita a mí, en casos, digamos, de que tengo mucho trabajo pastoral y no puedo sentarme a hacer, digamos, este trabajo que es maratónico y es importante, para que la predicación tenga pertinencia y no sea el salto de garrocha y no caer en biblicismos, en literalismos y en fundamentalismos, y que sea, digamos, una predicación que provoque transformación y que provoque vida? ¿Cómo hacer eso, profe? Porque puede suceder, puede acontecer ello. Eso, profe. Sí, sí, claro. Le damos la bienvenida a Pablo, ya casi le doy la palabra, Pablo. Muy interesante. A predicar se aprende haciendo, definitivamente. A investigar también, ¿verdad? Eh, igual como para investigar seguimos un método, para predicar necesitamos seguir un método. Lógico que yo le fui mostrando poco a poco, paso a paso, para no atiborrarlos, un método. No es el método, es un método, porque puede haber muchos, son muchos caminos. Ahora, frente a la tarea pastoral que es tan demandante y urgente, claro, vos tenés razón, pero entonces a medida que uno va adquiriendo experiencia, pericia, va como acortando los pasos o uniendo 2 o 3 pasos en uno solo y va de alguna forma eh, adquiriendo esa experiencia, ¿verdad? De que inclusive puede ser que algo pasó con el predicador del domingo y el sábado te estén llamando, ¿verdad? Que si vos puedes dar la reflexión, podría suceder eso. Pero creo que la experiencia va dándose a medida que uno vaya predicando. Vean que también esto nos sirve, estos métodos nos sirven para preparar un estudio bíblico también, ¿verdad? No solo una predicación, nos sirven para preparar una lección de educación cristiana también. O sea, siempre vamos a tener que hacer exégesis y hermenéutica, pero depende de cuán duchos nos hagamos en el asunto, vamos a poder ir de forma más rápida y entrar que lo que hemos hecho aquí, que era el ABC, ¿verdad? Y además ustedes en los otros cursos de Biblia conocen varios métodos, ¿verdad? También que se enseñan. Entonces, como que por eso los llevé en un momento a que ustedes diseñaran su propio método. ¿Se acuerdan? Que cada uno tenía que diseñar su propio método de aquí y de acá, tomando para justamente eso que dice Alberto. En cada experiencia es diferente. ¿Ok? Profe, No sé si contesté profe, tu pregunta, Alberto. Indiscutiblemente, profe, claro, sí, eso era una inquietud, sí, y quería planteársela, gracias, profe. Muchísimas gracias, muy interesante. César. no, solamente quería decir, tal vez acotar un poquito
porque a mí también muchas veces me ha pasado eso, pero creo que hay una técnica que podemos usar y es estar avanzado una semana antes de lo que viene el pasaje que vas a predicar. Entonces, Sí, a veces tienes que ganarle una semana antes y estar preparado para 2 semanas que vas a predicar, ¿no? ajá, Anticipadamente a lo que puede pasar cualquier cosa. Eso a veces me ha funcionado a sí. mí, de estar I- adelantado 2 semanas, porque Imagínese tenemos un que manual, el calendario. me parece que Jiménez es el que dice que 3 semanas antes. Bueno, pero no importa, aunque sea una. Una hace la diferencia. Uno puede percibir como oyente si la persona se preparó o no se preparó, ¿verdad? ¿Qué está hablando? ¿Qué está diciendo? O también, como Joaquín nos decía al principio, que hoy andaba haciendo un mandado y el texto no se le quita de la cabeza, ¿verdad? Lo ve por todo lado. Y, y de eso se trata. Cuando uno va a predicar, uno va madurando el texto durante la semana, va madurando la predicación. ¿Sí? Ok, Pablo, bienvenido. Pablo Hidalgo, Buenas noches, profesor, compañeros y buenas compañeras. noches. Este sería el punto A, el E y el F, ¿cierto? ¿Sí? A, E y F, ok. Cuéntanos Dice, primero de qué texto va a ser tu predicación. sí, mi predicación va a tratar sobre el texto de Amós, capítulo 5, versículo del 21 al 24. Ese va a ser. Entonces, si quieren, pues primero leo no sé si paso directo a las respuestas o leo el texto. Si no, paso a Eh, las, si el texto es pequeño, bueno, mejor paso a las respuestas. bueno, Este, la estructura, a ver, un segundito. Es el punto A, cómo compara el contexto del pasaje con el contexto de su comunidad de fe. El contexto del pasaje de Amós refleja pues una sociedad donde la prosperidad económica coexiste con una gran injusticia social y corrupción, similar a la situación en muchos países de América Latina hoy. La crítica de Amós a la hipocresía religiosa y la falta de justicia se puede comparar con la forma en la que la religión en América Latina a veces se utiliza para mantener el status quo en lugar de ser una fuerza para la justicia social. poquito Aunque es un más poco fuerte, largo, Pablo. voy a un poquito el contexto de la perícopa es donde Amós asume la voz de Dios y hace una demanda diciendo que Dios desprecia pues los cantos, los rituales y Ujú, las ofrendas que se le dan a él, ¿verdad? ujú. Porque están vacíos de sentido, de justicia, ¿verdad? Eso es más o menos lo que trata. Entonces, él lo que pide es que hace una metáfora y lo que plantea en la perícopa es que la justicia sea como un arroyo, ¿verdad? Que sea como el agua que fluya constantemente. Eso a grandes rasgos es lo que dice la perícopa. Y de ahí, pues, el contexto de la pregunta número A, que dice que cómo se compara ese texto con la comunidad de fe o con el contexto en el que uno se desenvuelve. Y de ahí es lo que planteo, que pues hay una comparación muy real, porque en América Latina pues se ve mucho esta diferencia socioeconómica tan abrupta, donde hay pues lugares de mucha riqueza económica y otros de mucha necesidad. Y pues cómo la religión ha sido utilizada en muchas ocasiones pues para mantenerse pues, al pueblo manso, ¿verdad? Em, el E, lo que plantea el punto E, lo que dice es que qué pautas le sugiere este texto para la acción pastoral y pues lo que se sugiere, tomado un poco de Gutiérrez del 2002, es fomentar una práctica religiosa que integre la justicia social, desafiar a la congregación a ser coherente en su fe y sus acciones e inspirar a la comunidad a ser proactiva en la lucha contra la injusticia y la corrupción. Y el punto número F, ¿cuál es el mensaje central del texto para nosotros hoy? Y pues el mensaje central del texto para nosotros es que Dios rechaza la hipocresía religiosa, que demanda justicia y rectitud, y que la verdadera adoración a ese Dios se manifiesta en acciones justas y equitativas, no en rituales vacíos. Tomado un poco inspirado en las lecturas de Sogin de 1987. Pues eso es un poco las tres preguntas del contexto de la perícopa que voy a desarrollar durante la predicación
Y pues eso es como el mensaje central, es una crítica a los rituales y a la religiosidad vacía, que carece de un sentido real de acción por la justicia, digamos, social y acción, digamos, por las personas que realmente están necesitando de esa acción, digamos, de fe. Y que lo que critica, pues, es una religiosidad vacía, hipócrita, sin acciones más allá de un discurso moralista y bueno, eso sería para no extenderme más. Muy bien, muchísimas gracias, Pablo. Eh, Muy interesante ese texto de Amós que se parece mucho al de Isaías también, ¿verdad? Capítulo 1. ¿Culto o justicia o culto y justicia? Es la pregunta, ¿verdad? Sí, me gustó mucho Amós porque es tal vez un poco menos citado que Isaías, que todo el mundo siempre Ujú. habla de Isaías para arriba y para abajo. Entonces me gustó un poco Amós porque es tal vez un libro un poco menos utilizado. Sí, sí, sí. Y muy interesante ese libro de Amós. Bueno, gracias, Pablo. Y gracias por el esfuerzo de conectarte. La próxima semana, entonces, vamos a prepararnos para escuchar la predicación de Aurora, Pedro Daniel, Sharon, Luciano, Alberto, Julio, Carlos y Benjamín. Entonces, este es el grupo 1 que predica la próxima semana y el lunes subsiguiente el resto del grupo y terminaríamos así nuestro curso, ¿verdad? Se fue bastante rápido esta materia. Entonces,